Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Enfoque Comarcal. Nos encontramos en la segunda Marcha Federal Universitaria. Te vamos a mostrar los testimonios de docentes, estudiantes, jubilados, vecinos y vecinas que se acercaron aquí a la puerta de la Universidad Nacional de Río Negro a apoyar esta segunda Marcha Federal Universitaria. El gobierno de Javier Milei asume diciendo que no hay plata y, como en muchos otros sectores, repite el presupuesto universitario 2023 sin actualizarlo por inflación. En el año 2023 la inflación fue de 211,4%. La del mes de diciembre fue de 25 puntos de inflación y la del mes de enero del 2024 de 20 puntos. Desde el sector universitario se pidió actualizar los gastos de funcionamiento y los salarios de acuerdo a la inflación, ya que con el presupuesto del año anterior se hacía imposible que las universidades se mantengan abiertas. El 23 de abril se realiza la primera marcha federal universitaria con más de 1 millón de personas en todo el país saliendo a protestar por las calles. El gobierno accede a actualizar el presupuesto por funcionamiento, que solo representa el 10% del presupuesto universitario total. Al no haber una respuesta clara y que actualice los salarios de docentes y trabajadores no docentes de las universidades, el Congreso aprueba el pasado 13 de septiembre la Ley de Financiamiento Universitario, que ajusta los salarios y los gastos de funcionamiento acorde a la inflación durante este año. La ley, en su artículo 7, prevé la realización de auditorías realizadas por la Auditoría General de la Nación. El gobierno, en un comunicado del Ministerio de Capital Humano del 1 de octubre, anuncian que están a favor de la educación universitaria, diciendo que todos los reclamos educativos están atendidos y resueltos. La ley que solucionaría algunos de estos puntos fue vetada en su totalidad el jueves 3 de octubre por el presidente Javier Milei. El día miércoles 2 de octubre, más de 1 millón de personas otra vez se manifestaron a favor del financiamiento de la educación universitaria. Desde el mediodía de esta jornada, estudiantes y docentes convocaron a actividades para concientizar sobre la importancia de una educación superior pública, gratuita y de calidad. Antes de la marcha en el Bolsón, nos acercamos a las puertas de la Universidad Nacional de Río Negro para escuchar las diferentes voces de las y los protagonistas. Previo a la segunda marcha federal universitaria, actividades con estudiantes, con vecinos, vecinas. Bueno, primero, ¿cómo llega los docentes, los trabajadores universitarios a esta segunda marcha y, bueno, cómo lo estás viviendo? Bueno, mira, digamos, recordando la primera marcha, que es lo primero que vos haces mención, digamos, nosotros habíamos reclamado en ese momento un desfasaje presupuestario del 270% en los gastos de funcionamiento de la universidad. El gobierno lo negó días previos de la marcha y el día después de la marcha se firmó un acuerdo para reconocer que era una realidad, que había un desfasaje presupuestario del 270% y se arregló que en cuotas se le dio a las universidades. De ahí salimos de ese momento acuciante en marzo sobre el futuro en gasto de funcionamiento. El problema es que eso no se actualizó por inflación, y al día de hoy tiene acumulada toda la inflación del año, que, como todos saben, digamos, los servicios han aumentado bastante más que la inflación, digamos, en los últimos meses, y la universidad tiene que pagar luz, gas, los servicios. Entonces, eso afecta directamente los alquileres, afecta directamente al funcionamiento de la universidad. Agravado esto por el retraso en los sueldos, ¿no? Hoy nosotros estamos un 60% más o menos abajo de la inflación. Tenemos compañeros que están bajo la línea de pobreza, es una realidad. Quienes tienen en manos el futuro de la formación de profesionales en nuestro país tienen sueldos por debajo de la línea de pobreza.
Es por eso que estamos acá, que estamos en la calle. Y aparte, el sistema universitario argentino tiene voluntad de negociación constante, pero este gobierno no nos ha respetado como trabajadores, al menos en ninguna de las paritarias. Siempre se ha manejado con mentiras, siempre ha agredido en el medio de la reunión levantando las paritarias. Nunca hubo voluntad de arreglar absolutamente nada. Se miente sobre el sistema universitario, sobre los números del sistema universitario. Cualquier ciudadano puede entrar en la página de la Universidad Nacional de Río Negro y buscar en el link de Gobierno Abierto todos los últimos ejercicios de la universidad. Es mentira que no se sabe cuántos estudiantes tiene la universidad, ni cuántos trabajadores tiene la universidad, porque de hecho ahí el Estado Nacional nos gira dinero para pagar los sueldos a la universidad, ¿no? Digamos, y sabe muy bien quién está de alta como empleado, quién no. Digamos, eso está todo informatizado en nuestro país. Eso con respecto al comunicado que en el día de ayer, martes, emitió el Ministerio de Capital Humano, diciendo que importa la universidad, bueno, diciendo varios de estos puntos que estás mencionando, ¿no? Claro, es eso. Nosotros, la historia del sistema universitario es una historia de lucha y de negociación. Es decir, el problema que está atravesando Argentina, creo que el sistema universitario es parte de la solución. Digamos, tenés especialistas muy formados, reconocidos a nivel internacional en todas las áreas. El problema es que si vos pensás un país primarizado, donde no necesitas ciencia y tecnología, porque lo único que te vas a dedicar es extraer, digamos, uno puede llegar a entender entonces cuál es el plan de gobierno. Ahogar a las universidades, que aquellos que accedan a la educación sean aquellos que puedan pagar, porque la mayoría de nuestros estudiantes es claramente de estratos bajos y medios. Entonces sabemos a dónde va el recorte, ¿no? Pero bueno, el sistema se hizo con lucha, se hizo con la lucha del 18, se hizo con la gratuidad del peronismo, así que vamos a continuar en ese sendero, vamos a pelear y vamos a estar en pie de lucha como se estuvo en los 90, intentando mantener ese sistema que es reconocido en la Argentina, que es una herramienta de ascenso social, que es respetado internacionalmente, que ha tenido logros, premios Nobel. Bueno, hoy en el marco de la segunda marcha federal universitaria, más que nada queremos robustecer el reclamo que hicimos en abril. Queremos mayor presupuesto universitario, queremos un presupuesto digno que corresponde con un dictado de clases a nivel federal, a nivel país, que corresponda con una construcción de sentido, una construcción del estudiantado en la función social, lo que queremos desarrollarnos a futuro. Me parece que la pata estudiantil es vital para el resto de la sociedad. Me parece que es elemental este reclamo. Quizás deberíamos haberlo hecho antes también, pero bueno, las cuestiones de organización hicieron que se diera hoy en día y bueno, esperamos el acompañamiento del resto de la sociedad también. Bien, se está planificando una marcha aquí en Bolsón, pero también en todo el país. ¿Qué lectura hacen como estudiantes de que hay toda una sociedad también que está saliendo a la calle? Bueno, quizás ampliarlo en el sentido que no solamente por la cuestión estudiantil, sí, como mencioné recientemente, que vienen otros sectores a acompañarnos porque evidentemente todos los sectores de la sociedad están manifestando un malestar general. El bolsillo aprieta, está delicada la cuestión del techo, los alquileres fueron en las nubes, el transporte también está carísimo. Solamente se mantuvieron todo lo que es números, todo lo que es dígitos, se mantuvo en cuestiones hacia el pueblo. Sabemos que los salarios se mantuvieron de esa manera, los presupuestos al resto de la sociedad en determinadas áreas se mantuvieron, pero lo que sí subieron los precios. Hoy nos vienen con, por ejemplo, lo que es la disminución de 1% de nafta, nos vienen con paliativos que no corresponden a la inflación escalada que hay de este gobierno. Entonces creemos que el reclamo es general, social, por el que el malestar es general. Hay mucho apoyo, como decías, con respecto al apoyo a la educación pública, ¿no? La importancia que tiene para toda una sociedad, ¿no? Sí, la educación pública nos brindó como país 5 premios Nobel. Además de que tenemos, bueno, si lo hablamos hoy como tiempos de crisis, sabemos que en tiempos de crisis anteriores se nos han ido un montón de profesionales a otros países, sabemos que es vital para el desarrollo de la ciencia, para la tecnología, para la industria, en fin, o sea, lo que es la soberanía de nuestro conocimiento es algo que nos brinda la educación pública gratuita y de calidad argentina y queremos que sea para argentinos. Como así recibimos a las personas, somos un país que da la bienvenida y aquellos extranjeros que con orgullo dicen que Argentina es un país justo en términos educativos, queremos seguir sosteniéndolo. ¿Qué pensás de esa línea que dice que hay que los extranjeros tienen que pagar un arancel por estudiar acá?
Me parece que no condice con ningún tipo de realidad, sobre todo las personas que tienen ese discurso o lo escuchan de personas que no condice lo que saben y seguramente quizás, esto es una cuestión quizá va a cuestión personal, no lo tengo fehacientemente el dato, pero quizás se educaron en instituciones privadas, es algo que nosotros somos un país que damos la bienvenida y a la vez somos hijos de inmigrantes, la gran mayoría. Entonces es algo para tener en cuenta que no necesariamente un extranjero que venga o a atenderse en la salud pública o estudiar en el sistema educativo nacional gratuito argentino tenga que ser arancelado. Me parece que no va por ahí, porque esa persona, si está para estudiar en Argentina, tiene que tener una residencia, entonces ya es en parte ciudadano argentino, entonces paga el IVA en sus alimentos, paga el IVA en el transporte, está realmente aportando a la economía integral argentina, así que ese discurso no dirían aquellos que manifiestan esto que es una falacia. Hoy estamos, por supuesto, en el contexto del llamado de la CETERA a una marcha federal educativa y en el contexto también de la marcha universitaria, por supuesto parando en todo el país y acompañando las diferentes movilizaciones que se van a dar en todas partes. Esperamos nosotros acá que en Bolsón también va a ser masiva y sobre todo me gustaría decir, porque hoy me preguntó alguien, ¿por qué la UNTER en este caso, que somos nosotros, docentes de los niveles obligatorios, nos plegábamos a esta jornada de lucha de las universidades? Y lo que me gustaría decir es primero que la universidad pública, pero la educación pública en general es un patrimonio y parte de la identidad de lo que es la Argentina desde sus comienzos. Y que la universidad pública en buena medida tiene sentido en tanto y en cuanto nuestras infancias y nuestras adolescencias pueden transitar toda una escolaridad desde el nivel inicial, pasando por la primaria y la secundaria y después poder coronar en buena medida sus sueños y esa proyección que pretenden a futuro en las universidades públicas. Esa es básicamente, la única posibilidad que tienen las grandes mayorías. Hay discursos por ahí que vengo escuchando, por supuesto, de los políticos y las políticas de siempre que dicen la mayoría de los pobres no llegan a la universidad. ¿Eso significa que hay que diferenciar la universidad? ¿O significa que hay que apuntalar primero la economía de las familias para que las infancias puedan estudiar y después la educación pública toda para que eso pueda ser una realidad? Lo ha sido en otros contextos, hoy lo está haciendo de manera mucho más difícil, pero si comparamos con el resto de los países de América Latina, nosotros y nosotras podemos decir que la educación pública en la Argentina sigue siendo un valor y que por eso vamos a defenderla mientras nos den todas las fuerzas. Hago un poquito de historia, ya que tengo 62 años, me jubilé siendo docente de la educación media, pero habiendo pasado por salud pública, por la actividad privada. Yo recuerdo cuando era chica, fui a escuelas públicas, la mejor educación pública, la mejor salud estaba en el ámbito público, los mejores profesionales y los mejores, los mejores centros de estudios, y la gente pedía por favor un lugar para ir a la educación pública. Y hace años que eso se fue perdiendo, ahora la educación depende, el nivel de educación depende del nivel económico que tengas, donde podés ir, y parece que esto se quiere profundizar, sacando los recursos que tenemos para poder fortalecer la universidad, el tema de la salud, que ya los profesionales no pueden, aunque quieran. Muchos profesionales quieren devolver al ámbito público lo que han recibido de su formación, pero no pueden porque no llegan a fin de mes, porque no se los cuida, porque no hay recursos. Entonces tenemos que salir todos a defender sobre todo la educación, porque si no tenemos educación no sabemos, y es muy fácil engañar a la gente y después no poder tomar decisiones sabias, y terminamos en situaciones como estas en las cuales está comprometido nuestro futuro. Y yo quiero que mi nieta tenga la misma posibilidad que tuvieron mis 4 hijos que fueron a una universidad pública, de poder estudiar, poder tener salud, poder tener dignidad. ¿Cómo ves el día a día? O sea, estos números que escuchamos del financiamiento, me imagino que lo ves en el sueldo, pero también en el aula. ¿Cómo podrías graficar esta crisis de financiamiento en tu trabajo cotidiano? Y el no poder tener hojas donde imprimir un material para tomar un examen o para darle a los alumnos,
el no tener reactivos en el laboratorio, el no poder comprar materias primas para poder hacer una práctica de elaboración de alimentos o poder hacer una salida para que los chicos vean cómo es la realidad productiva de la comarca. O sea, cuestiones elementales para un desarrollo, para cursar una materia. Básico. Lavandina para tener higiene en el baño, papel higiénico, lo básico no está. O sea, se sostiene como se puede y trataremos de llegar al final, ¿no? Así todo hay un pueblo en todos los rincones del país que se está manifestando. ¿Qué opinión te merece esta segunda marcha en todo el país? Y creo que uno escucha a la gente y está como muy desalentada, ¿no? O sea, los escuchás y están todos mal, están todos con necesidades, pero como que no termina de reaccionar. Estamos viendo a ver hasta dónde podemos llegar a caer y ver en qué momento se produce esa toma de conciencia de, bueno, a ver cómo hacemos para poder reflotar y poder sostener y no seguir perdiendo cosas, porque volver a manifestarnos por cosas que habíamos ya logrado, que hace décadas estábamos mucho mejor que ahora, es lamentable. El tema de la educación es algo que tiene que siempre estar. Por así decirlo, luchamos por la educación porque sin educación, reiteradas veces lo voy a decir, creo que sería difícil vivir, sería difícil como es trabajar, sería difícil más que nada, ya reiteradas veces lo dije, todo, porque sin educación no se podría hacer prácticamente nada. Y la razón sería más que nada las anteriores mencionadas. Porque es un derecho, es algo que se debe, es un deber, es un oficio, es una vocación. Y las razones son muchísimas. Y la mayoría, no sé si la mayoría o más que nada todas son válidas. O no sé si se me entiende, pero lo que quiero dar es que damos por hecho y queremos dar a conocer este fenómeno. El por qué se hace, el por qué lo hacemos, ya se responde solo. Bien, se están aquí haciendo algunas intervenciones, pintando banderas, remeras. Bueno, ¿por qué se marcha hoy? Marchamos en defensa de la educación pública, porque la educación pública no solo es motor de movilidad social, sino que también es un derecho. Y nosotros acá en la Universidad de Río Negro construimos futuro. Con cada graduado, con cada familia detrás de ese graduado que tenemos y que posibilitamos, estamos construyendo el futuro. Se está marchando en todo el país en este momento. ¿Cómo analizás y ves ese apoyo a las universidades? Bueno, la marcha es enorme en todo el país y eso es buenísimo porque es un mensaje a este gobierno que está siendo completamente insensible, con un ajuste brutal sobre todos los sectores públicos. No solamente es la educación pública, también es la salud pública y también son nuestros jubilados y jubiladas. Bueno, la idea es acá hacer intervenciones de mensajes que van a aparecer en la marcha, banderas, remeras. Bueno, cuéntenos un poco cuáles son los mensajes. Bueno, en este caso, con educación pública hay futuro. Bien, ahí la remera que se va a lucir en la marcha. Con educación pública hay futuro. Y bueno, estoy acá en defensa de la educación pública, universal y gratuita. Y también estoy en defensa y con algún grado de protesta, porque cuando se dio las marchas en todo el país por el tema de jubilados, no tuvimos el mismo apoyo que hoy veo en todo el país está teniendo esta protesta masiva. ¿Y por qué pensás que se da eso? Que sensibiliza la educación universitaria, la educación pública, y tal vez para los jubilados no hay una masividad de protesta. Tal vez sea porque entiendo que hay una conciencia popular que está más cerca de la educación pública
que de nosotros, los viejos. Pero en algún punto había muchos carteles, me acuerdo, que decía que todos somos jubilados, y es muy cierto. O seremos. Como abogado, te pregunto. Todos llevamos un niño y todos llevamos también un viejo. Como abogado te pregunto, Sí. Está en juego, bueno, el anuncio del Ejecutivo, se va a vetar lo que fue la aprobación de la ley de financiamiento universitario y luego volvería ese veto para ser considerado en el Congreso. A ver, lo habrás visto con el tema de los jubilados, del famoso asado de los héroes. Bueno, ¿qué análisis haces a nivel legislativo de lo que está sucediendo de este ida y vuelta con un veto y con un posible segundo con respecto a las universidades? Sí, bueno, el análisis es que evidentemente ante la falta de fuerza que tiene el gobierno en el Congreso depende de los bloques del PRO y de la Unión Cívica Radical y de los bloques dialoguistas menores como el de Pichetto, que seguramente, estoy seguro, el PRO le va a dar el apoyo. No sé qué va a pasar con los radicales, creo que acá va a haber una definición encontrada por ese lado. Creo que también todo esto es algún tipo de juego de distracción, porque mientras nosotros debatimos este tipo de cosas, el gobierno sigue actuando. Y qué es lo que él ha hecho desde el principio. Si bien esta no es una maniobra distractiva, sino que, bueno, propenden a buscar el déficit cero a través de estas acciones, es evidente de que nosotros nos concentramos en este tipo de manifestaciones públicas y aunque le salga en contra, vete y el veto no sea sostenido en el Congreso, van avanzando con otras acciones. El decreto de aerolíneas, por ejemplo. Seguimos acá con más testimonios. Bueno, ¿por qué se marcha hoy? ¿Por qué se apoya hoy a las universidades públicas? Bueno, porque en lo político comparto lo que acaba de decir mi compañero acá, pero por otro lado porque todos venimos de la educación pública. Yo tengo una hija que se recibió en la universidad, tengo nietas que van a estudiar y porque también defiendo un modelo de país que en este momento está peligrando con el gobierno que tenemos, en todos los sentidos, en todos. Y a nivel historia, digamos, ¿cómo estás evaluando estos 10 meses donde, bueno, estamos viendo que se está retrocediendo en un montón de conquistas realizadas a través de la historia, sobre todo de la democracia, ¿no? Sí, me ha dejado esto que está pasando bastante escéptico y a veces incluso medio defraudado con la gente. Pero bueno, yo sé que por ahí no está bien pensar así. Ayer miraba la asunción de Claudia Sheinbaum en México y la verdad me dio como una esperanza para América Latina que no me la esperaba. Creo que estamos viviendo una época como la de Menem, que están pasando muchas cosas muy parecidas y espero que la gente se empiece a dar cuenta, que tome conciencia y que se revierta todo esto. Y la única forma es saliendo a la calle y tratando de que este gobierno entienda que no puede hacer lo que quiere ni con la Constitución ni con la gente. ¿Y aquí por qué se defiende hoy, se marcha? Y por lo mismo, educación pública, igualdad para todos, extranjeros entre ellos. Somos uno de los pocos lugares en el mundo donde se abre tanto a la gente, a todo el mundo, la educación. Y estos quieren terminar con todo. Y no lo van a lograr, lo van a lograr por un ratito, pero no lo van a poder lograr. Bien, ¿a qué se dedica? ¿A qué se dedica? Yo soy artesano. Bien. Jubilado, artesano. ¿Y la educación universitaria y la educación pública, desde tu lugar, por qué se defiende? Es la única manera de igualar. Si no sos rico, no llegas a ningún lado. Entonces, la educación pública iguala. O sea, porque no se fijan en el bolsillo, sino en lo que tenés en la cabeza. Creo que es muy importante
Primero por la educación, que es fundamental, porque ellos nos quieren ver sin estudios. Lo que están gobernando son basura para mí. ¿Fue a la universidad, Susana? Sí, en la UBA de Buenos Aires. Y mi hijo acá en Bariloche. También por los jubilados, por los chicos que no tienen para comer en Buenos Aires. Acá también hay mucha gente que pasa hambre. Que 9 meses nos destruyó la vida. Nos destruyó la vida. Yo no puedo ejercer más, ya por mi edad no puedo trabajar más. Creo porque estamos todos preocupados y estamos acá de alguna manera reflexionando. Primero es una jornada de reflexión y de manifestación respecto de lo que nosotros creemos que es uno de los pilares de esta sociedad, de la sociedad argentina, y con la idea de que el acceso a la educación en todos los niveles tiene que ser gratuito, público, y principalmente las universidades cumplen una función muy fuerte en lo que tenga que ver también con ese proceso de ascenso, movilidad social. Entonces creo que estamos hoy acá porque la situación que estamos viviendo en los últimos 10 meses, desde el gobierno, de la llegada del gobierno de Javier Milei, lo que ha hecho es socavar sistemáticamente en una y otra oportunidad justamente el sistema educativo nacional. Nosotros hoy estamos muy preocupados por el universitario, pero esta preocupación creo que es común a todos los niveles de la educación argentina. Bueno, pienso que la universidad es parte transversal de la sociedad. Creo que no hay persona que no haya tenido o tenga algo que ver con la universidad, desde los estudiantes que están acá, alguien que estudió en la universidad pública, los abuelos que mandan a sus nietos, los padres que mandan a sus hijos. O sea, la universidad tiene una relación directa con la sociedad y con el territorio donde está inserta, y además con otras instituciones que están a su alrededor. Y bueno, considero que es por eso que casi la mayoría de la sociedad y del país se está manifestando hoy en defensa de la universidad pública. Básicamente, en principio por la ley de financiamiento universitario, pero también pensando en la movilidad y en el ascenso social, ¿no? Porque la universidad se constituye como uno de los principales actores del ascenso social de las personas. Bien, hablamos hace unos meses en Enfoque Comarcal sobre la universidad, sobre la crisis actual. ¿Cómo se ve hoy en día, ya octubre, este de financiamiento en el día a día, en tu trabajo cotidiano en la facultad? Bueno, sí, se vive como una asfixia, ¿no? O sea, lo que nosotros sabíamos de este año, y lo sabíamos desde diciembre, desde el momento que empezamos el año, que iba a ser un año en el que íbamos a tener que sobrevivir. O sea, nos veíamos directamente con la cabeza bajo la bota. Sabíamos que esa es la forma en que esperaban que la universidad transite este año, asfixiados, porque claramente cuando algo es desfinanciado empieza a funcionar mal, y cuando empieza a funcionar mal hay muchas razones para que pase, por ejemplo, a ser una universidad arancelada o todo tipo de acciones que pueden llevar a la universidad para un rumbo que no queremos. Pero nosotros nos imaginábamos que este año iba a ser así, nos imaginamos que va a seguir así por un buen tiempo, aún con ley universitaria. También tenemos nuestras dudas, porque justamente el ámbito universitario es uno de los ámbitos más atacados por el gobierno, porque si bien el resto de los empleados del Estado han tenido aumentos, el de las universidades justamente está bastante por debajo del resto de los aumentos que han tenido los empleados del Estado. ¿Leíste el comunicado oficial del Ministerio ayer? Bueno, ¿qué opinión te merece? Sí, tiene una creatividad enorme para crear fantasmas. En el primer cuatrimestre era el fantasma del adoctrinamiento, después apareció el fantasma de las auditorías, que las universidades no se dejaban auditar, cuando en realidad tenemos auditorías internas y también las de la AGN. Y bueno, y ahora aparecen todas estas mentiras nuevas, pero creo que es la forma que el gobierno tiene de seguir con esta asfixia, inventando mentiras para hacer algo que hacen muy bien, que es desinformar a través de las redes.
La educación, la ciencia es lo más importante, o sea, si dejamos de financiar eso, el futuro va a ser cada vez más negro y para la juventud peor. O sea, yo estudié en la escuela, en la universidad pública, mis hijas también, y la verdad que le debemos todo. Y realmente es una locura, o sea, dejar de financiar eso cuando se le está regalando plata a gente que tiene mucho más poder adquisitivo, no tiene ninguna lógica, no tiene ninguna justificación. ¿Por qué entonces es importante que la educación pública siga presente y obviamente la universidad? Y porque permite a gente de bajos recursos recibirse, estudiar en la escuela secundaria, recibirse en la universidad y tener un futuro en la vida, ¿viste? Así que ¿La universidad estuvo en su vida de alguna manera? no, yo no tuve esa oportunidad, hice primaria, secundaria y bueno, pero bueno, mis hijas estudiaron en universidad pública, son profesionales, son gente de bien, las estamos apoyando a distancia porque ellas están en la capital. Y están en la marcha también. Y están en la marcha también. Bueno, la movilidad social, de alguna manera, usted no tuvo la posibilidad, pero sí sus hijas, ¿no? Exactamente, sí. La posibilidad de ascenso social, ¿no? Tal cual. Es una de las pocas oportunidades de ascenso que hay hoy en día en la educación, y sacarle eso a gente que no tiene como para pagar una universidad privada, más allá que yo considero que la universidad pública es de más calidad que las privadas, es como, no sé, cercenarle el futuro a un montón de gente que quiere estudiar y progresar. En los años 80 tuve que salir a pelear para que se fueran los militares. Y hoy salgo a pelear para que se vaya Milei. ¿Viste? No le voy a dar tregua. Y llegamos al final de este enfoque comarcal dedicado a la segunda marcha federal universitaria. De mi parte decir que hubiera sido muy diferente mi vida si no hubiera pasado por la Universidad Nacional, en este caso la de Rosario, que fue vital para